Se enfrentaron a Annabelle, a la monja, al hombre encorvado y muchos demonios más. Ellos son los Warren, la pareja de investigadores paranormales de la vida real. Unos completos héroes y una pareja ejemplar. O eso es lo que ellos querían que creyeras. ¿Qué hay, monstruitos y monstruitas de la oscuridad? Yo soy Dark Piña y esta noche hablaremos de Ed y Lorraine Warren. Cómo se convirtieron en investigadores y todas las mentiras que te quisieron hacer creer en las películas. Esto es El Lado Oscuro y sé bienvenido a la verdad detrás del conjuro. Los sucios secretos de los Warren. Originalmente este video iba a ser similar al de Charles Addams y cómo la oscuridad y creatividad lo fueron guiando hasta crear a la exitosa familia Addams. Pero a diferencia de él, los Warren desde los inicios estaban envueltos de mentiras. Para no hacer el cuento largo, ellos se conocieron a los 17 y 16 años. Ed se marchó un tiempo a la guerra y cuando regresó se casaron y tuvieron una hija. Hasta aquí todo normal, ni fantasmas ni demonios. Pero ahora con una familia y sin el ingreso del ejército, Ed busca desarrollarse como pintor, pero se da cuenta, como todo artista, que es un camino muy difícil. Y es aquí cuando descubre el camino de lo paranormal. Comenzó a hacer pinturas con una temática más aterradora y se dio cuenta que una historia envuelta de misterio podría convertir a una simple obra en una pintura que todos querían poseer. Ed y Lorraine se miran y se dan cuenta que han encontrado la gallina de los huevos de oro. Así comienzan a visitar supuestas casas embrujadas. Una vez afuera de las casas, Ed comenzaba a pintarlas, mientras que Lorraine hacía movimientos extraños. Y cuando los habitantes de las casas se acercaban a preguntarles qué estaban haciendo, Ed les regalaba la pintura. Y tú te preguntarás, ¿qué ganaban los Warren con eso? Bueno, pues esto era toda una estrategia. Al obsequiar la pintura, Lorraine hacía una labor de convencimiento. Les hacía generar confianza y cuando lo lograba, les decía que ella era vidente y podía ayudarlos a eliminar los males que los acechaban. Así los Warren lograban entrar a las supuestas casas embrujadas y recopilaban información que más tarde publicarían en diversos libros que les generarían cierta fama y obviamente dinero. Hasta aquí realmente no había ningún problema, más que sugestionaban a las personas. Pero más allá de esto, como un mago o un luchador, te hacían creer en lo imposible con gran maestría. Desafortunadamente, las cosas no se quedaron así. Los Warren querían más. Caso Annabelle. Los Warren ya eran reconocidos, y es ahí cuando crean la Sociedad para la Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra. Ahora ya vendían los cuadros de Ed sin ningún problema, y eran buscados para resolver casos, siendo uno de los primeros y más importantes, el caso de Annabelle. En la vida real, así como en las películas, el caso trataba de dos jóvenes enfermeras que afirmaban que una muñeca Raggedy Ann estaba poseída por el espíritu de una niña llamada Annabelle Higgins. Es aquí cuando los Warren comienzan a establecer su discurso. Los fantasmas no poseen objetos ni personas. Quienes lo hacen son los demonios. Y desde aquí comenzamos a notar algunas cosas sospechosas. Los Warren eran muy inteligentes y se basaban en la cultura popular para ver qué era lo que le daba miedo a la gente. ¿Y te imaginas qué película era la más aterradora de ese entonces? Sí, El Exorcista. Pero esta no fue la única obra que inspiró para la creación de Annabelle. La principal fue Talking Tina. Del programa La Dimensión Desconocida. En un capítulo podíamos ver cómo una mujer llamada Annabelle
le regala a su hija una muñeca llamada Talking Tina. A lo largo del capítulo nos damos cuenta que esta muñeca tiene vida y amenaza al padrastro de la familia hasta matarlo. Y tal vez pienses que no es tan parecida a la historia de Annabelle. Incluso podrías pensar que hasta se parece más a Chucky. Pero déjame decirte que Talking Tina es la madre de las y los muñecos asesinos. Jamás se había visto algo así en el cine o la televisión. Y el capítulo se volvió icónico en esos años. Tan icónico que los Warren lo replicaron. El caso de la familia Perron. El segundo gran caso de los Warren fue el de la familia Perron, y el que podemos ver en la primera película de El Conjuro. Una familia que se muda a una vieja granja y comienzan a escuchar ruidos, ver sombras y más sucesos paranormales. Coincidentemente, quienes principalmente eran afectadas por estos sucesos eran las niñas. Y es que realmente en esa casa no pasaba nada paranormal. Una casa vieja puede tener sonidos o malos funcionamientos, y eso no quiere decir que hay fantasmas. Pero para la imaginación de un niño, esto era lo más lógico. Y si sus padres les creían en vez de tener un razonamiento lógico, era obvio que se sugestionarían. Y peor aún, si sus padres llaman a unos supuestos demonólogos que les dicen que en la casa hay una vieja bruja demonio, la sugestión te hará creer que cualquier mínimo ruido es Satanás en persona. Y es que los Warren nunca arreglaron nada. El caso nunca se cerró y la familia Perron vivió 10 años más en esa casa. ¡Ey! Pero claro, el caso era una estrellita más en su portafolio. Aunque tras el paso de los años, todo se volvía difuso. Algunos integrantes de la familia decían que todo había sido una exageración y que jamás vieron demonios. Mientras que una de las hijas aprovechó la fama del caso para sacar 3 libros que exageraban aún más el caso e incluso se contradecía con sus hermanas y hasta con los mismos Warren. Y por si aún tienes dudas sobre este caso, la actual dueña de la casa asegura que ella y su esposo jamás vieron nada paranormal en más de 20 años viviendo ahí. Y no solo eso, además, ellos investigaron sobre la supuesta bruja Bathsheba, y no hay ni un solo registro de brujería, sacrificios ni suicidio. Es más, Bathsheba murió en una avanzada edad y de causas naturales. Caso Amityville. El siguiente caso de los Warren fue el de Amityville, y aquí el descaro comienza a escalar. El contexto tras este caso es que en 1975, Ronald DeFeo mató a toda su familia en su hogar. Ronald buscó cómo librarse de prisión, inventó de todo, y cuando no le quedaban más alternativas, dijo que escuchó voces que lo obligaron a hacerlo. Un año después, la familia de los Lutz se mudaron a aquella casa y comenzaron a vivir aterradores sucesos paranormales. El terror fue tanto que huyeron 28 días después de su llegada y llamaron a los Warren, quienes hicieron una investigación y dedujeron que la casa estaba poseída por un demonio. Incluso lo fotografiaron. Pero esta foto era muy fácil de montar, solo necesitabas un flash, una habitación oscura y una persona. Pero si aún no te convences de que esto era una farsa, el abogado de Ronald confesó que junto a la familia Lutz habían ideado la historia de terror para poder liberar a Ronald y lucrar con la historia, lanzando un libro sobre Amityville, libro en el que los mismos Warren participaron. A partir de aquí, la fama de los Warren creció demasiado. Llegaron a colaborar en películas de terror, salieron en televisión, vendían cientos de libros y daban conferencias en universidades, lo que hablaba muy bien de su farsa, pero muy mal del sistema educativo. Caso Enfield. Si bien en El Conjuro 2 se habla del caso Amityville, la historia principal está centrada en el caso Enfield, en el que una niña llamada Janet
estaba poseída por un anciano llamado Bill Wilkins, o por lo menos eso era lo que la Sociedad para la Investigación Psíquica de Inglaterra concluyó tras un año de investigación. Esto hasta que el caso fue tan popular que llegó a oídos de los Warren, quienes no dudaron ni un momento para viajar a Inglaterra y en cuestión de días concluir que el causante de tal terror no era Bill Wilkins, sino un demonio, robándole el caso a la Sociedad de Inglaterra y adjudicándoselo como propio. Pero, ¿cómo se explican los sucesos paranormales? Y sí, ahora sabemos que los Warren no tenían ética profesional, pero ¿cómo se explican los sucesos paranormales? Bueno, pues la foto en la que Janet supuestamente está levitando simplemente está saltando. La voz de anciano que emitía podría ser un talento para hacer una voz gutural. How many voices are there? 600. 600 the voices. I know the joke. How many really are there, Margaret? I think so far we've had 10. 3. Incluso años más tarde, las mismas niñas admitieron que ellas eran las que ocasionaban los misteriosos ruidos y golpes. Pero claro, eso no importa. Los Warren estuvieron ahí un par de días y con eso era más que suficiente para sacar un libro y sumarlo a uno de sus exitosos casos inexplicables. Caso obligado por el demonio. La tercera película del Conjuro aborda el caso de David Glatzel, un niño que fue poseído por el demonio. Al poco tiempo, los Warren lo visitaron y en uno de los tantos exorcismos, Arn Johnson, el novio de la hermana de David, le grita al demonio que deje al niño y se apodere de él. Los Warren le dicen que cometió un grave error. Y aunque no sucede nada, meses después, Arn asesinó a su casero, que también era amigo de su novia. Su excusa: el diablo me hizo hacerlo, convirtiéndose en el primer caso legal en los Estados Unidos en alegar posesión demoníaca como justificación. El caso fue defendido en todo momento por los Warren, convirtiéndose en su polémica más grande. Años después, uno de los hermanos de David, llamado Carl, dijo que todo había sido una farsa orquestada por los Warren y que aprovecharon de su inestabilidad familiar para sugestionarlos. Carl afirma que los Warren decían en voz alta y frente a David todas las características de una posesión demoníaca. Y al día siguiente, curiosamente, David, con esta información, hacía todo al pie de la letra. Carl también afirma que una noche, cuando David tenía uno de sus típicos actos de posesión e insultaba a su madre, el padre de la familia, molesto, tomó a David, le dio una cachetada y le dijo que ya era suficiente. Y David simplemente se detuvo. Qué curioso que el demonio le tuviera miedo al papá de David, ¿no? Además, Carl afirma que los Warren, más allá de ayudarlos, se la pasaban tomando fotos y videos durante toda la posesión. Material que, claro, usaron para salir en televisión y, por supuesto, para escribir un exitoso libro que los llenó de fortuna. Fortuna que no compartieron de manera equitativa con la familia afectada. Carl también afirma que durante todo este proceso, su madre estaba hambrienta de fama, por lo que cedía a todas las órdenes de los Warren. Y además, Carl descubrió que antes de la supuesta posesión, durante años su madre había dado pastillas para dormir a toda la familia y sin que ellos lo supieran. Mismas pastillas que entre sus efectos secundarios tenían las alucinaciones. Por lo que es altamente probable que David fuera una víctima de su madre. Y por último, hay rumores de que Arn asesinó al casero porque descubrió que su novia le estaba siendo infiel con él y aprovechó el caso de la posesión para intentar librarse de su condena. Curiosamente, cuando vio que no funcionaba, cambió la versión y dijo que lo había hecho en defensa propia.
En la actualidad, Arn afirma que no recuerda nada de esa noche, pero que seguro lo hizo el demonio. Lo curioso es que jamás volvió a presentar ningún fenómeno relacionado a su supuesta posesión, a pesar de que nunca se le hizo un exorcismo. Caso Smurl. El último caso que se adaptó de los Warren en el cine fue el de la familia Smurl, que nos cuenta que tras llegar a una nueva casa, después de que la anterior fuera destruida por un huracán, los Smurl comienzan a vivir sucesos paranormales, ruidos, agresiones e incluso abusos sexuales. Su terror era tanto que acudieron a los Warren. Ellos llegaron, hablaron con la familia, documentaron el suceso, dedujeron que había un demonio e hicieron múltiples exorcismos que no funcionaron. Las presencias seguían ahí, pero los Warren abandonaron el caso. Algunos dicen que finalmente se encontraron con un demonio real y no supieron qué hacer, pero otros aseguran que simplemente ya habían obtenido lo que querían, el material suficiente para lanzar otro libro. Y si te preguntas si el caso fue real o no, múltiples investigaciones apuntan a una histeria colectiva dentro del hogar. Piénsalo, la pérdida de su anterior casa, el trauma de vivir un huracán, la falta de dinero, los Warren, todos los medios de comunicación. Y si a esto le sumamos que el padre de la familia había sufrido leves problemas mentales tras una operación en la cabeza, nos damos cuenta que probablemente solo se sugestionaron por las cosas que decía el papá. Pues es curioso que los Smurl vivieran más de 15 años en ese hogar sin ninguna consecuencia mortal y con un demonio que asustó a los mismos Warren. Eso sin contar que, según los Smurl, el demonio lo seguía hasta en sus vacaciones. Y la cereza del pastel es que, al igual que las demás casas embrujadas, los futuros dueños jamás presenciaron ningún tipo de suceso paranormal. Los sucios secretos de los Warren. Para cerrar este video, me gustaría abordar el caso más perturbador de los Warren y que no está relacionado a lo paranormal. Y es que a los 30 años de edad, Ed Warren mantuvo una relación en secreto con una niña de 15 años. Poco tiempo después, Lorraine se enteró e incluso vivieron los tres juntos, bajo el pretexto de ser un aprendiz o una sobrina de los Warren. Durante años, la chica llamada Judith Penny presenció varios abusos físicos de Ed hacia Lorraine, e incluso en algún punto Judith quedó embarazada de Ed, y él la persuadió para abortar. Incluso una vez la joven acabó en la cárcel porque en el estado donde vivían era ilegal que una mujer soltera viviera con un hombre casado. A pesar de todos estos maltratos y abusos, la relación de Ed y Judith duró más de 10 años. Curiosamente, años más tarde, cuando se estrenó la saga del Conjuro, Lorraine especificó que no quería que se mencionara ninguna relación con una menor de edad, pues ella prefería que los vieran como héroes, salvadores que luchaban contra demonios, como la pareja perfecta. Mentirosos, encubridores de crímenes, una relación abusiva, una menor de edad en su relación, manipuladores, se robaban los casos de sus colegas y abusaban de la vulnerabilidad de sus clientes. ¿Qué fichitas eran los Warren? Los verdaderos monstruos del Conjuro. Si te gustó este video, tu comentario, like y suscripción serían de gran ayuda y me ayudarán a saber que quieres ver más videos sobre el Conjuro y los Warren. Por ahora solo debes recordar que a partir de este momento, los Warren y sus demonios ya habitan en este lado, el lado oscuro.